Estamos aquí en esta mañana para darte gloria, para aprender más de tu palabra. Señor, úsanos. Señor, edifícanos por medio de tu palabra. Ayuda a nuestros corazones, nuestro entendimiento, no solo para entenderla, sino ponerla en obra en nuestras vidas y obrar como tú esperas de nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos en esta predicación. Ponemos este tiempo en tus manos santas. En el nombre de Jesús te decimos amén. Vamos a buscar Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Había un hombre de los fariseos, Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a titular esta predicación: hay que nacer de nuevo. Esto es algo muy importante, hay que nacer de nuevo. Aquí Cristo se lo está diciendo, ¿verdad? Ahora, aquí influye mucho la doctrina también. Estamos viendo a un fariseo. Un fariseo es una doctrina que estaba incorrecta. Hay una ocasión en que Cristo dice: cuídense de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Refiriéndose a la doctrina que no estaba correctamente. Cristo enseñaba algo diferente a lo que enseñaban los fariseos. Y hoy día hay muchas doctrinas también que enseñan algo diferente a lo que enseña Cristo. Hay algo que la Biblia le llama el Evangelio, que es el fundamento de toda la Escritura. Si el fundamento está mal, todo lo que se edifica arriba está mal. Gracias. Cuando usted edifica una edificación, tiene que estar fuerte el fundamento, tiene que estar bien el fundamento. Si no, lo que se edifica arriba, ¿qué va a pasar? Está mal, ¿verdad? Y el fundamento es el Evangelio. Y tenemos un Evangelio de salvación que es lo principal, ¿no? Pero hoy, como en los tiempos de Jesús, también hay falsas enseñanzas. Hay muchas falsas doctrinas. Nosotros hemos predicado aquí de doctrina otras veces, ¿no? Hay muchos puntos de vista. Por ejemplo, hay doctrinas que niegan la existencia de Cristo, que niegan la deidad de Cristo, que son los que se llaman los unicitarios. No creen en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y eso es grave, porque entonces ¿cómo puede salvarse usted? ¿Cómo puede salvarse una persona si no ha creído en Cristo? Cuando vemos que el Antiguo Testamento sombra de Cristo, toda la profecía profetizando a Cristo. Si usted está en una denominación que no cree en Cristo, ¿cómo se puede salvar sin creer en Cristo? Y aquí salen falsas doctrinas que te enseñan formas de salvarte sin creer en Cristo, que es el verdadero Evangelio, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Hay otras denominaciones que te hacen, te predican muy bien toda la Biblia, te predican cada personaje de la Biblia, cada historia de la Biblia, pero no te predican del Evangelio. Si no te predican del Evangelio, ¿qué hace la persona? Saca sus propias conclusiones de cómo puede ser salvo. Entonces uno piensa que la salvación se pierde, otro piensa que no se pierde. Uno piensa que para salvarse necesita obras, otro piensa que la salvación es por la gracia de Cristo, ¿verdad? Y entonces hay que aprender en esta mañana, porque usted tiene que nacer de nuevo. Si usted da una doctrina falsa que no te enseña el Evangelio, ¿cómo puedes nacer de nuevo? Entonces le dirías: hermano en la fe, sería de palabra. Para tú ser hermano de alguien, tienen que ser hijos. ¿Por qué tú eres hermano en la fe de otra persona? Porque esa persona nació de nuevo. Experimentó un nacimiento espiritual. Y todo el que ha nacido espiritualmente son hermanos en la fe. ¿Por qué mis hijos son hermanos? Porque llevan mi sangre. Nacieron de mí y de mi esposa, ¿verdad? Y así son los hermanos en la fe también, por la sangre de Cristo, ¿no? Ahora, fundamento el Evangelio. Eso es muy importante, ¿no? Hay veces que nosotros queremos que las personas coincidan con nosotros punto por punto. Eso es imposible, que alguien coincida con usted punto por punto.
Por ejemplo, usted puede ver una persona que tiene una Biblia que sea diferente a la tuya. Quizás tiene una traducción, usted tiene Reina Varela y aquel tiene la de las Américas, Dios habla hoy. Hay diferentes versiones. Lo que no puede cambiar es la idea central. Por ejemplo, yo puedo cambiar la palabra, la Biblia, puede decir vosotros sabéis, y otra traducción diga ustedes saben, pero el Evangelio sigue siendo lo mismo. ¿Dónde está el problema? Que una persona me venga a predicar a mí un Evangelio diferente al que está escrito aquí. La Biblia dice toda la condenación que tiene predicar el Evangelio. La Biblia habla claro de esas cosas, ¿verdad? Si una persona viene y coincide en todos los puntos conmigo en la Biblia, eso no tiene problema, ¿verdad? Coincide punto por punto en todo lo que está escrito aquí, pero me viene predicando un evangelio diferente, entonces no nos entendemos. Esa enseñanza que hay que hacer, hay que rechazar esa enseñanza, porque eso trae condenación, ¿no? Y lo vamos a ver en Gálatas. Acompáñenme a Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Las personas que tienen una falsa doctrina es porque ellos quieren. Usted se lee la carta de Gálatas desde el principio hasta el fin. Y la carta de Gálatas desde el principio hasta el fin te habla de la justificación por la fe. Justificación por la fe. No hay un capítulo de Gálatas que no te hable de la justificación por la fe. Pero ¿qué hacen las personas de falsa doctrina? Buscan una justificación por otra vía que no sea esta. Si la Biblia está clara, no deja duda de nada, ¿no? Entonces estamos en Gálatas capítulo 1. Amén. Dice el versículo 6, no hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí está diciendo que es por gracia. Somos salvos porque por gracia. Es un regalo. Usted no se lo merece. No es merecida esa misericordia, pero es un regalo que tenemos. Y dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ese es el evangelio verdadero. Pero ¿qué hace la persona? Dice, para seguir un evangelio diferente. Es decir, están siguiendo un evangelio diferente al que dice la Escritura, ¿no? ¿Y qué dice Pablo en el versículo 7? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero no es que quieren pervertir el evangelio de Cristo, ya en estos momentos lo han pervertido. Usted va a diferentes lugares y está pervertido completamente. Parece que no se lee en el libro de Gálatas, o no se lee en la Escritura completamente, ¿no? Ahora aquí empiezan palabras más fuertes, dice, versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. ¿Qué cosa es anatema? Anatema tiene varios significados. Anatema significa maldito y significa condenado. Es decir, una persona te predica un evangelio diferente, que dice la palabra, sea anatema. ¿Qué está diciendo? Sea condenado. ¿Por qué condenado? Porque esa persona no solo va al infierno a él, sino que está llevando al infierno a miles de personas que están creyendo esa cosa falsa que está diciendo. Y por eso dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Esto está claro aquí, ¿verdad? Hay personas hoy en día que no tienen amor por las almas. Se pierden las almas y ellos siguen predicando incorrectamente el evangelio, llevándolos a una muerte segura. Cuando yo trabajaba en el banco, cada vez que yo veía que alguien declaraba en su documentación que era pastor de iglesia, yo aprovechaba y conversaba con ellos. Y siempre le preguntaba sobre la salvación. Y la mayoría de los que hablaron conmigo me decían correctamente la salvación, la conocían, pero ¿por qué no la predican entonces? Muchas veces se lo dicen, ¿y por qué no se lo predican en la congregación? Porque muchos prefieren ser neutrales, predicar vida cristiana, predicar personajes de la Biblia y no predicar salvación. ¿Por qué? Prefieren tener la iglesia llena de personas. Porque si él dice que no se pierde, va a quedar bien con unos, pero no con otros. Si dice que no se pierde, que se pierde, ¿entienden? Como hay tantos puntos de vista, él sabe la verdad, pero prefiere callarla y seguir con una iglesia llena de personas sin que sepan de la salvación.
Y lo más grave es el que lo hace predicando un evangelio diferente, que dice Pablo, sea anatema. Y él te pone un ejemplo aquí. Dice, si aún nosotros, es decir, el apóstol Pablo, yo vengo aquí y les empiezo a predicar a ustedes un evangelio diferente, yo, apóstol Pablo, ¿qué tiene que decir usted? Sea anatema. Pero te pone otro ejemplo. Si viene un ángel del cielo, un ángel de luz, y te predica un evangelio diferente, sea anatema. Porque hay personas que le gusta sobre una visión y se me apareció en un sueño. Y le gustan las cosas sobrenaturales. Puede venir un ángel del cielo, con todas las características de un ángel, te predica un evangelio diferente. ¿Qué tú tienes que hacer? Rechaza esa enseñanza, sea anatema, sea maldito. ¿Entiendes? Santiago 3.1, que lo voy a leer para ustedes. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí no está metiéndole miedo a nadie para que no predique la palabra. Ahí no le está asustando a nadie para que no quiera predicar el evangelio. Al contrario, hace falta ser maestro y hace falta enseñar, ¿no? Pero sí te dice que es algo grave y delicado. ¿Por qué? Porque si tú predicas un evangelio diferente, tienes mayor condenación. Es lo que está diciendo ahí, ¿no? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Eso para quién va? Para el que predica un evangelio diferente. Recibirá mayor condenación por lo grave que es. Porque está llevando a otros al infierno. No se salvan ellos, ni permiten que se salven otros, ¿no? Y vimos a Cristo hablando con Nicodemo. Nicodemo viene buscando conocimiento. Y viene exaltando a Cristo. Nadie puede hacer las cosas que tú haces. Empieza a exaltarlo. Y sin que lo siga exaltando, Cristo lo detiene mismo. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no verás el reino de los cielos. Automáticamente le entra con lo principal que necesita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claro, como dice Pablo, ni un ángel del cielo ni yo que predica un evangelio diferente. ¿Qué cosa es? Anatema. Hay personas que se guían por el nombre. Viene un arzobispo, viene el predicador más famoso del mundo, está muy bien vestido, es Biblia, corbata, puede estar muy linda la vestidura, parecer cristiano, pero si te predica un evangelio diferente, ¿qué? Sea anatema, ¿no? A mí me puede predicar el evangelio un mendigo en la calle en chancleta. No está bien vestido, pero me da un mensaje de salvación correctamente. Eso está correcto. ¿Entiendes? Porque no es la apariencia del mensajero lo que valida el mensaje. Es el mensaje lo que valida el mensajero. Por lo que está hablando la persona, por lo que está predicando, tú puedes darte cuenta si es evangelio verdadero lo que está predicando. Y para eso, ¿qué hay que utilizar? Utilizar las escrituras, que nos ha dejado el Señor para eso. Solo existe un camino a la salvación. Las personas quieren salvarse de diferentes maneras. Y te dicen diferentes maneras de recibir la salvación. Pero solamente hay un camino. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una principal forma de detectar una denominación falsa cuando no reconocen a Cristo. No tiene otro camino, porque Él es el camino. Es por medio de su sangre la salvación. Entonces, muchas denominaciones que hacen... Hola, bienvenidos al Culto Dominical NTV. Mi nombre es Verónica. Muchas denominaciones que hacen, tú les empiezas a explicar el Evangelio. Les empiezas a explicar el Evangelio y ellos te dicen, sí, es verdad. Somos salvos por gracia, pero ahora tengo que hacer obras. Y ahí te das cuenta que estás en un error. Gracia es un regalo. Si yo te doy un regalo, pero tú tienes que mantenerlo por obras, no te dice un regalo, te dice un préstamo. Mira, te voy a dar este reloj, te lo regalo. Te regalo este reloj. Pero el otro día te veo, lo estás descuidando. Devuélveme el reloj. No te dice un regalo. ¿Qué te dice? Te dice un préstamo. ¿Me entiendes? Si me dicen que la salvación es un regalo, ¿cómo las personas pueden pensar que se pierde después, no? Y hay muchas denominaciones. Están los predestinados. Hay muchas, no quiero caer mucho en denominaciones como tal, ¿no? Pero sí tienen peligro. Porque ¿qué pasa con los predestinados? Un profeta le dice, estás predestinado. Y él dice, me salvé porque estoy predestinado. No creo, pero estoy predestinado. Eso es un error. La salvación es por creer. Tú no puedes pensar que sin creer tú vas a ser predestinado. Esos errores que tienen. Por ejemplo, los que creen en la predestinación, que dicen, ya Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo quién se va a salvar y quién va al infierno.
Entonces, ¿para qué le voy a predicar a mis hijos? Ya Dios sabe quién se salva y quién no se salva. Pero la Escritura no me enseña eso. La Escritura me enseña que yo instruya al niño en su camino. Y aun cuando fuere grande, ¿qué? No se apartará de él. Entonces hay que creer. La salvación es individual y hay que creer. Dios lo que predestinó desde la fundación del mundo, que fue la manera en que vamos a ser salvos. Eso sí lo ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Porque la salvación tiene un precio que nosotros no la podemos pagar. Dice que como único se hace remisión de pecado por medio de la sangre. Antiguo Testamento, un animal moría en nuestro lugar. Nuevo Testamento, la sangre de Cristo. Y nosotros recibimos esa gracia. Nosotros no podemos por sangre salvarnos de nuestra propia sangre, estamos sucios. Él no tenía pecado, por eso es el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, ¿no? ¿Nosotros qué tenemos que hacer para alcanzarla? Creer. Porque hay personas que dicen, yo creo, cuando ven su actitud, su análisis, no cree, no ha creído. Lo vamos a ver por la Biblia, ¿no? Entonces estas cosas son muy delicadas. Desde los tiempos de Cristo, había personas llevando gente al infierno, había personas cegando gente. Vamos a ir a Mateo 15. Mateo capítulo 15, versículo 14. Les dice Cristo, Mateo 15, 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero esto es triste, porque esto es delicado. Muchos pastores, ¿qué están haciendo? Están ciegos ellos, pero están cegando gente. Están llevando gente al infierno. Y entonces están los que no son ciegos, conocen el Evangelio, pero no se lo predican a la predicación, a la congregación. Es decir, en esa congregación una parte piensa una cosa de la salvación y una parte piensa otra. Entonces, ¿qué tienen los cristianos ahí? No tienen seguridad de la salvación. Si usted no tiene seguridad de la salvación, no tiene libertad. Usted está todos los días debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Iré al cielo o iré al infierno? Porque no tiene seguridad de la salvación. No eres libre. Te levantas por la mañana, oraste al Señor y dices, voy al cielo. Saliste a la calle, tienes un problema en la calle, una ira, una discusión con alguien, dijiste una mala palabra, cualquier cosa, automáticamente dices, estoy en el infierno nuevamente. Déjame ver dónde oro para volver al cielo. Y estás todo el día yendo al cielo y al infierno. Estarías en el día yendo al cielo y al infierno 7, 8 veces. Eso no tiene libertad. Pero cuando usted estudia la Biblia, va a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Vas a entender realmente cómo es el Evangelio. Eso quiero que aprendamos esta mañana. Cómo nacer de nuevo, porque esto es un requisito. La salvación, vimos aquí con Nicodemo que es por nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces estamos ya ahí con Mateo, ¿no? Algo que caracteriza a nuestra iglesia por todo el mundo es que no nos guiamos por un sistema extrabíblico. Les explico. Hay denominaciones que se guían por un sistema de doctrina extrabíblico. Una persona escribió varios libros y por esos libros la persona se guía para estudiar la Biblia. No sé si me van a entender. Un sistema de doctrina que regula qué va a predicar el pastor, cómo es la situación. Pero son extrabíblicos. ¿Para qué te vas a guiar por algo extrabíblico cuando tenemos la Biblia en las manos? La Biblia para nosotros es nuestra principal autoridad. La Biblia para nosotros es la palabra de Dios, escrita bajo la dirección de Dios y por inspiración de Dios. Esta es nuestra verdadera autoridad para nosotros. Porque el hombre puede distorsionar las cosas. El hombre le puede agregar o le puede quitar. Esas tentaciones que uno tiene. Yo mismo a veces he tenido esa tentación. Por ejemplo, he preparado una predicación y yo digo, esta palabra está muy fuerte. Quizás a la hermana tal o al hermano tal no le gusta si yo digo esta palabra. Y humanamente me he sentido tentado. La suavizo un poco. Pero después analizo y digo, yo no soy quien para suavizar nada. Yo tengo que predicar la palabra como dice la Escritura. No tengo que quitarle nada, ni tengo que ponerle nada. ¿Me entienden? Por eso nosotros predicamos como enseña la Escritura. Pero los documentos escritos por el hombre pueden tener error porque le puede quitar, le puede agregar, puede malinterpretar. Si no tenemos discernimiento, nos vamos a caer en el error. No significa que sea malo leer esos documentos.
Eso nos ayuda muchísimo. Yo también tengo documentos extrabíblicos que nos ayudan muchísimo a estudiar también, ¿no? Por ejemplo, tengo comentarios bíblicos que te profundizan mucho los versículos. Pero me di cuenta que son neutrales. Una vez yo estaba preparando una predicación de bautismo y voy a ir a profundizar un poco. Y me di cuenta que ese libro era neutral. El que lo escribió, el autor lo hizo para cualquier denominación lo pudiera utilizar. Me di cuenta de ese libro. Porque no me decía el bautismo bíblico, me decía todos los bautismos que existen. Para que el que esté leyendo ese libro utilice el que más le convenga. Me di cuenta que había error. El hombre tiende a tener error. Por ejemplo, cuando veo el bautismo, me decía, hay varios bautismos. Primer bautismo, salpicadura. Es decir, yo introduzco mi dedo aquí en el agua y le salpico a una persona. Ya está bautizado. Me decía el libro, ¿no? Otro bautismo que me decía, derrame, cojo un vaso y le derramo agua en la cabeza. Ya está bautizado. Y el otro bautismo que me decía, bautismo por inmersión. Hay que sumergirse en el agua, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Cuando usted lee la Escritura, a nadie le salpicaron la cara con agua, a nadie le echaron una jarra de agua en la cabeza. Todos los bautismos fueron por inmersión. El eunuco etíope, ¿recuerdan el eunuco etíope? Él estaba leyendo profecía, pero no entendía la profecía. Y le dicen, ¿quieres que te explique eso? ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? No, me dice que me explique. Felipe sube, le explica, le predica bien la palabra, y él cree. Porque esto es un proceso, tienes que oír la palabra de Dios. Él oye la palabra de Dios. Segundo proceso que tuvo, creer, creyó la palabra de Dios. ¿Qué enseña la palabra? Cuando usted escucha y cree realmente, es que viene el nacimiento que estamos hablando aquí, ¿no? Y él quiere hacer las cosas bien, porque Dios nos ha mandado a bautizarnos, ¿verdad? Y dice, ¿y yo puedo bautizarme? Estaban en el medio del desierto, no había agua, no le salpicaron la cara, ni le derramaron con una cantimplora en la cabeza. Tuvieron que llegar a un lugar que había cierta agua. ¿Y qué hicieron ahí? Dice la Escritura, descendieron al agua. ¿Cómo es el bautismo? Por inmersión. Pero una persona que se lea esos libros extrabíblicos y no se lea la Biblia, ¿qué le va a pasar? Lo va llevando a errores, a errores, a errores. Por eso es que nosotros, ¿cuál es nuestra principal autoridad? La Biblia. Por ella nos regimos nosotros, ¿no? Segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo 16. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando usted se lee esos documentos muy lindos, muy bellas palabras, pero ¿qué te va haciendo? Poco a poco te das cuenta que te va alejando de la Escritura. Con eso hay que tener cuidado. No le digo que no se lea, pero todo lo que usted lea, ¿qué tiene que hacer? Al lado tiene que tener la Biblia. Y filtrarlo por la Biblia. Hay personas que se leen un documento extrabíblico y le dice un pasaje bíblico y no van a la Biblia. No, usted vaya a la Biblia y filtre por la Biblia. Porque te puede decir un pasaje bíblico y cuando tú vayas a la Biblia no tenga nada que ver con lo que estamos diciendo. Por eso es que el discernimiento es muy importante en ese momento, ¿no? El Evangelio es claro. ¿Cómo se recibe la salvación? Por medio de la fe. No hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Incluso te dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué no por obras? Si fuera por obras, ¿quién se salvaba? Las personas de buena posición económica. Le doy una limón a 3 o 4 personas y ya me salvé. Sin creer ni nada. ¿Entiendes? Es por creer. Es por la fe y no por obras. Ahora, tu buena fe va a producir obras. Eso nosotros lo hemos aprendido. Aquí mismo, para no irnos de Timoteo, aprovechar que estamos en Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 14 dice, ¿lo tenemos ahí? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Eso a mí me sucedía antes. Cuando yo era más débil en la fe me pasaba esto. Yo hablaba con una persona que no era de la iglesia, y yo empezaba hablando bajito.
Y cuando me venía a dar cuenta, ya tenía las venas en el cuello de gordo, porque yo estaba alterado, defendiendo mi punto de vista a capa y espada. Y la otra denominación defendiendo su punto de vista. ¿Y qué estábamos haciendo? En la contienda. No nos estábamos dando golpes, pero había una contienda, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Eso no aprovecha para nada, eso es perdición para los oyentes. La misma persona que está en tu casa, viendo esa discusión, que no está compartido, dice, mira los mismos cristianos, entre ellos no se ponen de acuerdo. ¿Entiendes? Y eso a mí me sucedía antes. Yo no podía hablar de la palabra con alguien que yo salía discutiendo, porque yo quería defender mi punto de vista. Él quería defender el de él, y no nos entendíamos. Usted puede hablar con ellos sobre la base del respeto, y siempre dígale, mira lo que dice la Escritura aquí. Mira lo que dice la Escritura aquí. Si él tiene un corazón que está buscando la verdad, él va a entender. Pero si es un necio, no va a entender, aunque tú le busques todos los versículos de la Biblia. Él no va a entender. Él va a defender su denominación hasta el final. Hay personas que prefieren defender la denominación, defender el nombre de la denominación y no defender la verdad. Pero sin embargo, una persona con un corazón de verdad dispuesto al Señor, cuando ve la verdad, eso le va a dar un choque y él va a tener que estudiar y descubrir la verdad por su propio medio, ¿entiendes? Es un corazón que realmente quiere saber la verdad. Pero si le digo el necio, ni con todas las evidencias en la mano, él va a dar el brazo a torcer. No lo va a hacer, ¿no? Es más provechoso que cosa, predicar el evangelio, salvar las almas perdidas, defender la verdad, eso es mucho más provechoso. Estar en contienda con otro, una contienda teológica con otro, eso no te va a ser de provecho para nada. Eso al contrario, perdición para los oyentes. Los impíos que están oyendo eso, ¿qué va a hacer para ellos? Él no va a querer ser ni de tu denominación ni de la del otro, ¿entiendes? Y es lo que dice Pablo a Timoteo, que lo está enseñando, ¿no? Pero Pablo te explica cómo él lo hacía. Cuando Pablo predicaba lo hacía diferente. Vamos a ir a Romanos 4:3 para que vean cómo lo hacía Pablo. Si lo hacemos como Pablo no tenemos problema. Romanos 4:3. Pablo era un hombre que conocía la Escritura. Él se sabía completo el Antiguo Testamento. Era un estudioso de la Escritura, ¿no? ¿Tenemos Romanos 4:3? Miren cómo lo hacía Pablo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Él le explica a las personas. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él lo hace empleando la Escritura, ¿no? ¿Cómo se salvó Abraham? Porque creyó, ¿no? Génesis 15:6 es donde está esta palabra. En Génesis 15:6. Miren, en Génesis 15, Dios le hace una serie de promesas a Abraham, ¿no? Aquí en el versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué se salvó Abraham? Porque creyó a Dios. No fue por las buenas obras que hizo. No vas a encontrarte aquí ningún pasaje que diga, por las buenas obras que hizo Abraham, le fue contado por justicia. No, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Volvamos a Romanos 4:3. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto no hay que ir a la universidad para entender ese versículo. No hay otra explicación para ese versículo. ¿Cómo es la salvación? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo está diciendo la Escritura. Esto es fe, es por fe. Pero ¿qué pasa con los malos interpretadores? Ellos utilizan algo que dice, yo creo que lo que quiso decir Pablo no fue eso. Ahí empiezan los errores, ¿entiendes? No hay versículo que te diga claramente que usted pierde la salvación ni nada, pero ellos te dicen, todo parece indicar. Ellos tratan de torcerte la Escritura y llevarte a un conocimiento que no está claro. Pero la Escritura lo habla claro. Si estuviera claro que usted pierde la salvación, hubiera un capítulo que dijera, pérdida de la salvación, y te lo explicaría, ¿entiendes? No existe en la Biblia, eso no existe en la Biblia. ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo se recibe la salvación?
Aquí en este capítulo 4, te pone el ejemplo de Abraham. Y con todo el ejemplo de Abraham te dice cómo es la salvación, cómo se recibe la salvación ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay personas científicas con maestría en Biblia que han escrito muchos libros. Y entonces te dicen, pero ¿cómo puede ser tan fácil la salvación? Debería ser difícil. Y ellos dicen, pero así como uno se salva, por creer y por fe. Ellos quieren que sea de otra manera, ¿entiendes? Pero no es que se reciba difícil la salvación. Lo difícil es vivir correctamente la vida cristiana. Llevar correctamente la vida cristiana, mantener un buen testimonio, vivir bien para Dios es lo difícil, no recibir la salvación, ¿entiendes? Pero siempre hay que decir, ¿qué dice la Biblia? Para saber sobre salvación o cualquier tema, ¿qué dice la Biblia? Y buscarlo en la Biblia. Y la Biblia se interpreta como, literalmente como está escrita. No hay que quitarle nada, no hay que agregarle nada. Como está escrita, ella está bien explicada allí, ¿no? Algo que contradiga que dice, sea anatema. Un evangelio diferente, sea anatema. No hay por qué apoyar un criterio por libros externos cuando tenemos la respuesta en la Biblia. No hay que modificar nada, ¿no? Aquí no funciona, yo creo que quiere decir lo que quiso decir Pablo, no fue eso. Aquí eso no funciona. No funciona de esa manera, ¿no? Ahora, una persona que está clara en su salvación, que tiene seguridad de salvación, no lo afecta a otra falsa doctrina. Por ejemplo, que venga alguien que se diga profeta y me diga, usted no está predestinado. Una persona que no te afirme, ¿qué hace? Se entristece. Ay, me dijeron que no estoy predestinado. Yo me salvo, ¿por qué? Por creer y por fe. Yo no logro nada con que un profeta me diga, estás predestinado y yo no creo en Dios. Sin creer, yo no voy a recibir la salvación. Si no he creído, no voy a experimentar qué cosa, el nuevo nacimiento que tiene que experimentar Nicodemo, ¿no? ¿Dónde está el peligro de la denominación esta? En no creer, en no hacerlo por fe. Y le agregan las obras. Tú hablas con ellos, les muestras la escritura y dicen, es verdad. Aquí dice que es por fe. Es verdad. Aquí dicen que hay que creer. Pero ahora lo mantengo por obras. Ya me la dieron por fe, pero ahora yo tengo que mantenerla por obras. No es eterna la salvación, es provisional. Y la Biblia me dice que la salvación es eterna y que la salvación es perfecta. Si yo la puedo perder, no es eterna la salvación. Entonces, se contradicen ellos mismos, ¿verdad? Y no hay una persona que te diga que la salvación se pierde y no te diga que se puede volver a recuperar. Es decir, que todo es una contradicción en ese sentido, ¿no? Juan 3.36, vamos a Juan 3.36 para ir entrando en materia de cómo se recibe la salvación. Juan capítulo 3. Versículo 36. Aquí no hay error de interpretación, no hay que buscar nada para entender esto. Miren aquí, esto es una promesa de Dios. Esto está clarito. Más claro que esto no hay nada. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es una promesa que Dios nos está haciendo. Y dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Esta promesa es buena o mala? Depende de la persona que lo está haciendo. Porque el que ha creído es una promesa muy buena, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no ha creído es una promesa igual para él, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y tenemos un Dios que cumple sus promesas. Es decir, que aunque usted crea o no crea, usted entra en esa promesa. Usted no ha creído en Dios, entra en esa promesa. ¿Entienden? Por eso es que hay que creer correctamente la palabra de Dios. Los científicos que van a hacer, los que no creen estas cosas, van a tratar de decirte que ahí no quiere decir eso. Pero el versículo está muy claro. Está claro el versículo ahí, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación del hombre es don de Dios. Eso es un don de Dios, una gracia. La predestinación, ¿qué cosa es? Que desde antes de la fundación del mundo, Él predestinó toda la manera de nosotros ser salvos. ¿Es difícil ser salvo? No es difícil. Pero hay que creer, hay que querer salvarse. Y vamos a ver con Nicodemo ahorita que él quería la salvación, él la quería.
Ahora, no hay un momento de la Biblia que te diga que la salvación es por guardar la ley. No va a aparecer esto. Hay denominaciones que tratan de exaltar al hombre. Todo es por la obra del hombre. Exaltar al hombre, que la persona se vaya a la iglesia contento. Tú eres grande, tú vas a lograr grandes cosas. Y todo es tú. ¿Y Dios dónde queda? Si la salvación depende de mí, si la salvación depende del hombre, ¿para qué yo necesito a Dios? Si la salvación depende del hombre, ¿para qué Cristo tenía que ser crucificado? No había necesidad que Cristo fuera crucificado si la salvación depende solamente del hombre, ¿no? Y vamos a ver que la salvación aquí Cristo está diciendo que es por nacimiento. Vamos a Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él empieza con una introducción, exaltando a Cristo. Exaltando a Cristo. Y automáticamente Cristo le dice lo que él necesita. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se quedó él cuando Cristo le dijo eso? Él se tiene que haber quedado privado cuando le dijeron eso. Él no entendió lo que le estaban diciendo, ¿no? Nicodemo era un fariseo. Esa persona era reconocida porque tenían celo en el cumplimiento de la ley y las tradiciones. ¿En qué se basaban ellos? Estudiar la ley, estudiar las tradiciones, y con eso ellos pensaban que era que se salvaban. Y Nicodemo está buscando enseñanza. Quizás está queriendo hacer una comprobación de conocimiento, quizás ver el conocimiento que tiene Cristo, quizás comprobar su propio conocimiento. Él está buscando un poco de conocimiento ahí, ¿no? Pero miren cómo lo hace. Este vino a Jesús de noche. Lo hace de noche para que nadie lo vea. Eso tiene varios significados, ¿no? Primero, para que no lo vieran los fariseos, porque él es fariseo. Pero para los fariseos, Cristo es un hereje. ¿Qué cosa es un hereje? Una persona que está enseñando diferente a lo que tú estás enseñando. Una persona que está diferente a tu religión. Y para ellos, Cristo, ¿qué cosa es? Un hereje. Y él va a ver a Cristo, no quiere que otros fariseos lo vean hablando con Cristo. ¿Entiendes? Por eso que lo hace de noche, ¿no? Otro motivo también puede ser que él quiere hablar con él. Tener un encuentro personal, pero por el día no puede. ¿Cristo qué está haciendo por el día? Sanando personas, haciendo milagros, enseñando. Y él quiere tener un encuentro personal para dudas que él querrá aclarecerse, cosas que debe aprender, ¿no? Pero Cristo, en vez de hablar de teología con él es un maestro de la ley, que se estudiaba la ley. ¿Para qué Cristo va a hablar de teología? Y de creación del mundo y de la Biblia. Cristo lo que quiere es salvarle. De nada sirve que Cristo le hable de teología, cuando lo que tiene que hacer es salvarle el alma. Y Cristo lo que quiere es salvarle su alma. Y le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Entienden? Nosotros a veces estamos discutiendo de teología con las personas, y esa persona no tiene la salvación. Nosotros lo que tenemos que hacer es que esa persona nazca de nuevo, que se salve su alma. Y Cristo va a lo principal, directo. Tú tienes que nacer de nuevo, dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tenía mucho conocimiento, pero no tenía salvación. Y hay muchas personas con mucho conocimiento, pero no han recibido la salvación. Nosotros tenemos aquí, que lo he visto yo en nuestra iglesia, cristianos de seminario. Vienen al seminario, terminó el seminario, dile a Dios, no lo vas a volver a ver hasta el próximo seminario. Cristianos de seminario, acumulan conocimiento, pero no ha crecido nada acá adentro, porque si creciera algo acá adentro, él permanecía, pero no permanece porque acumula conocimiento, pero no crece adentro, no echa raíces, ¿no? Como la parábola del sembrador lo utiliza también, ¿no? Dice, Nicodemo se queda asombrado, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está tomando la palabra de Cristo literalmente. Él está pensando en el nacimiento físico, pero Cristo le está hablando de un nacimiento espiritual. Le está hablando de cosas espirituales, ¿no? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Es decir, nosotros tenemos dos nacimientos en nuestra vida. El primer nacimiento, carne, es que yo nací físicamente. ¿Y qué voy a hacer en mi vida? Voy a crecer. Pero todo el mundo no crece igual. El deportista crece diferente. Al que usted lo pone en deporte de chiquitico, crece diferente a los demás. Porque se va condicionando físicamente, ¿verdad? No todos vamos a crecer igual. Y hay un segundo nacimiento, una vez que hemos creído, que hemos recibido la gracia, que es un nacimiento espiritual. Y también vamos a crecer. Pero todos crecen igual. No, porque uno lee más Biblia que el otro. Este ayuna, este ora. ¿Entienden? No todos van a crecer igual, pero sí somos llamados a crecer. A nacer y a crecer, ¿no? Son dos nacimientos, ¿no? Ahora, que hay algo que confunde un poco a las personas, porque dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hay personas que ven esta agua como bautismo. Cuando es bautismo, la Biblia te llama bautismo y te dice se bautizó. ¿Entiendes? Aquí es la palabra de Dios lo que está hablando. Tú tienes que oír la palabra de Dios. Tienes que creer para entonces nacer. Usted no puede nacer sin creer, ¿entiendes? Pero hay denominaciones que lo toman literal, agua. Usted le pregunta, lo puede hacer con confianza, pregúntale a un católico si es salvo. Y te va a decir, sí, yo estoy bautizado desde que tenía 2 meses nacido. Esa es la respuesta de ellos para decirte que es salvo. Porque para ellos la salvación es que usted esté bautizado, ¿entiendes? Pero si usted está bautizado sin entender lo que es el bautismo, usted es un pecador mojado. Un niño de 2 meses, usted lo introduce, ellos no lo hacen ni por inversión, le echan un poquito de agua en la cabeza. Un niño de 2 meses no entendió nada. Eso es un pecador mojado solamente. Ahí no hay salvación, no hay nada. ¿Entienden? Usted tiene que oír la palabra de Dios. Creer, y entonces usted va a nacer de nuevo. No puedes nacer si no has creído. ¿Cómo tú vas a nacer? ¿Qué cosa es nacer? Que Dios te dice, tú eres hijo mío. ¿Cómo tú vas a ser hijo de Dios si tú no has creído en Dios? ¿Entiendes? Esto es un error muy grave. Las personas a veces piensan que el bautismo le da la salvación. Ahora, no estoy queriendo decir que no se bautice, porque un cristiano salvo, verdadero, tiene que anhelar bautizarse. ¿Entiendes? Quizás no te has bautizado ahora, pero estás viendo la posibilidad de que algún día se te dé la posibilidad de bautizarte. Lo que no puede ser normal es que vienen bautismo y vuelven a venir bautismo. No me quiero bautizar, no me quiero bautizar. Hay que analizar ahí. Algo anda mal ahí, ¿entiendes? Porque cuando leemos la Escritura, todos los grandes hombres de Dios, los que creyeron en Dios, ¿qué hicieron después que creyeron? Quisieron bautizarse inmediatamente. Si se daba la posibilidad, se bautizaban. Ahora, las personas, el bautismo por salpicadura y el derrame en la cabeza te lo justifican también. Los que defienden ese bautismo te dicen, mira, si usted vive en un país que hay mucho frío, la temperatura está bajo cero, ¿cómo se va a introducir en el agua? Vean las redes sociales para que ustedes vean que en Rusia pican un pedazo de hielo y bautizan ahí, bajo cero. Las personas entran bajo cero y después se secan con una toalla. Lo otro que puedes hacer es calentar el agua. No hay justificación para que no sea por inmersión, ¿me entiendes? No, que la compañera es inválida. Es inválida. 4 hermanos de la iglesia que tengan buen testimonio. Y entre los 4, introducimos a la inválida y la sacamos del agua. ¿Entiendes? Tiene que ser por inmersión. Ahora, tú tienes que tener el deseo de bautizarte. No se te dio la posibilidad, no importa, pero Dios ve en tu corazón que tú sí quieres cumplir con eso. ¿Entiendes? Ahora, no lo hacemos porque eso nos vaya a dar la salvación, porque la salvación no dice en ninguna parte de la Biblia que sea por bautismo. El que se crucificó al lado de Cristo, no hay señal de que se haya bautizado. Él era un ladrón, un delincuente. Y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le dijo, qué lástima que no te bautizaste. Si te hubieras bautizado, ibas por el paraíso. Cristo no se zafó los clavos de las manos y dijo, vamos a introducirte en el agua, vuelvan a crucificar. No. Le dijo, hoy estarás en el paraíso. La salvación es por creer, ¿entiendes? Ahora, sí tiene que tener un anhelo creyente de llegar a bautizarse algún día. Eso sí tiene que tenerlo, ¿no? Pero el nacimiento es espiritual. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no ves el Espíritu Santo en él. Es como el viento, ¿entiendes? El Espíritu Santo está en él, pero tú no tienes por qué verlo. Es una cosa espiritual, ¿no? Entonces, Cristo está hablando con un fariseo. Tienes que explicarle muy al detalle. Porque los fariseos eran muy respetados porque eran estudiosos de la ley. Y enseñaban en la sinagoga, daban clases también, ¿no? Enseñaban. Más adelante vamos a ver cómo la enseñanza de Cristo era diferente a la enseñanza de los fariseos. Por eso es que los fariseos procuraban matar a Cristo.
Pero ellos mismos no podían matarle. Por eso que quieren presentarlo a los romanos para que ellos sí puedan matarle. ¿Entiendes? Este es uno de los motivos que querían matar a Cristo. Enseñaba diferente a ellos, ¿no? Ahora Nicodemo dice aquí al principio que es un principal entre los judíos. ¿Qué cosa es un principal? Miembro del Sanedrín, de los principales, que tenía derecho a impartir justicia. Cuando se iba a impartir justicia, él estaba ahí, porque era un principal. Por encima del principal, ¿quién está? El sumo sacerdote. Es decir, que él tenía voz y voto en la impartición de justicia. Es decir, que este hombre era respetado. Tú ves un hombre que puede impartir justicia, ¿le tienes respeto o no? Es un hombre respetado entre los fariseos, ¿verdad? Ahora, aquí Juan 3:9, vamos a ver la respuesta que da Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Aquí vemos que es un buscador interesado. Ya le están diciendo que tiene que nacer de nuevo y está interesado. Cuando tú le predicas a una persona, te das cuenta si está interesado o no. La misma persona te va a hacer preguntas de interés. Y aquí vemos que él es un buscador interesado. Hay personas que tú le hablas y no tienen interés ninguno, ni la cara te mira, ¿me entiendes? Pero aquí vemos que él es un buscador interesado. Pero la respuesta de Cristo es fuerte y contundente. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y viene la respuesta de Cristo. Está fuerte la respuesta. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es como que yo sea maestro de matemáticas y me digan 2 más 2 es 4. Y yo le diga, ¿cómo que 2 más 2 es 4? Y me digan, tú eres maestro de matemáticas y no sabes esto. Y a él le están diciendo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, que tienes mucho conocimiento de la Escritura, pero no has creído lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que le falta a Nicodemo para poder nacer de nuevo? Tiene que creer, no es solo el conocimiento. Hay personas que te dicen, yo tengo tremendo conocimiento de la Biblia, me la he leído no sé cuántas veces, tengo una libreta con apuntes importantes, pero no has creído, no has nacido de nuevo. Tienes un gran conocimiento que te va a servir para cuando tengas el nacimiento, pero si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces no es suficiente conocimiento, hay que creer. Tenemos que creer, ¿no? Y cuando usted sigue viendo a Nicodemo, él le va a explicar cosas de la salvación. Incluso aquí en el versículo 14, que es hablando con Nicodemo todavía, él le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este momento seguro Nicodemo no entendió eso. Él se acordaría de la estatua de bronce que había en el desierto, que usted lo picaba una serpiente, usted miraba la estatua y se salvaba. Le picaba la serpiente, miraba la estatua y te salvaba. Pero cuando él vio a Cristo crucificado, que él lo vio crucificado, él miró de arriba, es cuando él tiene que haber comprendido. Y lo que Cristo le estaba diciendo, que él tenía que ser levantado, ¿sí, verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más atrás viene el versículo famoso Juan 3:16, que ahí vemos como si se saliera un poco de la conversación con Nicodemo, pero está consecutivo ahí. Es un versículo muy famoso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay personas que creen que es Juan el que está diciendo esto. El propio Cristo es el que está diciendo esto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí le dice una cosa a Nicodemo, que también Nicodemo le choca. Porque los fariseos que pensaban que la salvación solamente era para los judíos. Pero ¿qué le está diciendo aquí? Que la salvación también es para los gentiles, que es para todo aquel que ha creído. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que no es solo para los judíos, la salvación es para todo aquel que sea capaz de creer, para todos, ¿no? Él murió por todos, porque hay denominaciones que dicen que solamente murió por los elegidos y que solamente murió por los escogidos. Aquí él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no queda fuera nadie. Todo el que sea capaz de creer correctamente el Evangelio puede recibir la salvación. Entonces tú puedes ser un maestro de la ley, saberte la Biblia de memoria. La salvación no es por conocimiento, es por creer. La salvación no es por conocimiento, es por nacimiento. Tienes que nacer de nuevo.
Nadie puede entrar al cielo si no ha nacido de nuevo. Eso es un requisito indispensable. Ahora yo estoy en una denominación falsa que no me enseña el Evangelio. Voy al cielo contento porque yo predicaba en la iglesia. Yo servía en la iglesia. Y cuando llego dice el Señor, apartados de mí, jamás os conocí, hacedores de maldad. No eres mi hijo, nunca naciste de nuevo. ¿Entiendes? Tenemos dos nacimientos. Un nacimiento físico, un nacimiento espiritual. ¿Por qué mis hijos son mis hijos? Porque llevan mi sangre, ¿verdad? Eso está demostrado, ahorita se lo voy a explicar un poquito más profundo, ¿no? Pero sí queda claro Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para tú entrar al cielo, cero pecado. Tus pecados tienen que haber sido redimidos. Y dice la Escritura que sin sangre no se hace remisión de pecado. Y en Mateo 26, 28 lo dice. Mateo 26, 28. Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es decir, que él está diciendo, mi sangre tiene poder ¿para qué? Para perdonar los pecados. Ya no va a ser por el Antiguo Testamento. Esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué cosa es el nuevo pacto? Por mi sangre. No hay necesidad de que tú sacrifiques un animal el mes que viene, si ya yo muero una vez y para siempre por los pecados de ustedes. Es lo que está diciendo ahí, ¿no? Existe un orden lógico para la salvación, que lo decía ahorita, ¿no? Oír, creer y nacer. No se puede violar ese orden. No es que esté alejado. Eso te puede ocurrir a ti en un momento, en un instante. Pero tiene un orden. Oír, creer y nacer. No puede haber un nuevo nacimiento para un incrédulo. Tú tienes que creer para poder nacer. Y la Biblia pone ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de Cornelio, que todos ustedes se lo saben. Un hombre con muy buen testimonio, hacía muy buenas obras, pero no había creído correctamente. Se le tiene que ir a predicar el Evangelio. Y cuando oyó esa verdad, la creyó. Y ahí es que recibe la salvación. Y una vez que recibe la salvación, fue bautizado. Hoy en día hay mucho problema con esto. En cualquier iglesia te bautizan sin recibir la salvación. Usted llega y dice, me quiero bautizar. Ven a la clase el domingo. Te dan un poco de clase el domingo y te bautizaste. Esa persona no entendió nada. Yo fui uno de ellos, yo me bauticé así, me quiero bautizar. Ven a la clase este domingo y el otro. Ya pasaste la clase, al agua. Y yo no sabía ni lo que significaba muerte y resurrección de Cristo. Porque eso es lo que significa bautismo. Te introduces en el agua, como que mueres con Cristo el nuevo hombre. Y resurrección con Cristo, una nueva vida en Cristo, vas a vivir correctamente la vida cristiana. Yo me bauticé sin saber eso. Yo me bauticé porque me dieron unas clases. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hombre al agua. No sabía ni lo que era la salvación. ¿Me entiendes? Vamos a Juan, capítulo 1. Vamos a ver una cosa curiosa aquí en Juan, capítulo 1. Ya tenemos Juan, capítulo 1. Miren, el hombre quiere recibir la salvación, pero inventa formas de recibir la salvación. Aquí vamos a ver en Juan que te dice algunas formas de las que no se puede recibir la salvación. Y hay personas que no entienden que dice que no, y piensan que así se recibe la salvación, ¿no? Dice Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Usted ha escuchado la palabra. Usted ha creído. Por un nuevo nacimiento Dios te dice, tú eres mi hijo. ¿Entiendes? Es lo que está diciendo el versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13 te dice una forma de la que no se puede recibir la salvación. Te dice tres formas de las que no se puede recibir la salvación. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí me dice tres formas de las que no se puede recibir la salvación. Por ejemplo, miren, ¿por qué mis hijos son mis hijos? Como decía ahorita, ellos llevan mi sangre. Yo nunca le he hecho un análisis de sangre.
Pero el día que yo le hago análisis de sangre, yo tiene que ser sangre A, porque yo soy sangre A, mi esposa es sangre A, mis 2 hijos tienen que ser sangre A y todos los hijos que yo tenga tienen que ser sangre A. Ahora, imagínense esto, un padre que es sangre A, una madre que es sangre A, cuando le hacen un análisis al niño tiene sangre B, B a ver eso. Porque tiene que tener la sangre de los padres, ¿me entienden? El examen de ADN del cubano, el examen de ADN del cubano es ese, una prueba de sangre conmigo. Tiene que tener la sangre del padre o de la madre. Eso es así, ¿no? ¿Y por qué nosotros somos hechos hijos de Dios? Espiritualmente que somos hijos de Dios. Pero aquí te dice, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, porque mis hijos tengan 2 padres cristianos, no van a ser cristianos, ¿me entendieron? Es lo que me está diciendo, que no es por sangre. Hay gente que dice, yo soy cristiano de cuna, no hay cuna cristiana. En Rebolico, búsquela, nadie te vende cuna cristiana. Que tú metes al hijo en la cuna, acuestas al niño en la cuna y sale un cristiano de ahí. Tienes que predicarle al niño, instruirlo en el camino de Dios desde que es un niño. Y cuando fuera adulto, que dice la Escritura, no se apartará de él, ¿me entiendes? Pero por la sangre de los padres, en el ADN no va a salir cristiano. Tú tienes que predicarle el Evangelio también, y él tiene que oír y creer, ¿no? Miren otra forma que no puede ser, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué cosa es voluntad de carne y de varón? Yo quiero que él se salve. Yo quiero que él se salve. Hay personas que dicen, y declaro que él se salva, porque yo quiera que él se salve, él no se va a salvar, ¿entiendes? No es por mi voluntad, es por voluntad de Dios. Ahora, ¿tú quieres que él se salve? Predícale el Evangelio, invítalo a la iglesia, y él por medio de oír la palabra, si logra creer, va a experimentar un nuevo nacimiento, ¿entiendes? Pero ni por mi sangre, ni porque yo lo desee, una persona va a recibir la salvación, sino de Dios. Es voluntad de Dios, ¿verdad? Efesios, vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios es un libro dirigido a la iglesia fundamentalmente, ¿no? Aquí te dice el nuevo nacimiento con otras palabras, pero está hablando del nuevo nacimiento igual, ¿no? Tenemos Efesios capítulo 1, versículo 13. En él, es escrito, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué dice aquí? Lo mismo que le decía ahorita, ¿verdad? Habiendo oído, primero oyes, ¿verdad? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Nació de nuevo. Por aquí le llaman, fuiste sellado. Cuando te dicen sellado, nacido de nuevo, te está diciendo lo mismo. Aquí hay muchas personas que trabajan en unidades militares, ¿verdad? A usted le dan un sello. Lo que tú sellas con tu sello porque es tuyo, ¿verdad? Tú conoces lo tuyo porque estás sellado con tu sello. Así es Dios con nosotros. Usted llega al cielo, Él sabe quiénes son suyos. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Tú has sido limpiado de todo pecado. ¿Entiendes? Somos sellados por su Santo Espíritu. Oímos, creemos y somos sellados. Es lo mismo que oímos, creemos y nacemos de nuevo. Es la misma variante, pero aquí te dice sello, ¿no? Y no estamos en el paraíso todavía, pero tenemos la garantía de que lo vamos a hacer, porque aquí dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué dice aquí? Las garantías de nuestra herencia, es decir, que eso está garantizado hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué cosa es la garantía? Que tú tienes seguridad. Esa salvación está garantizada, tiene garantía. Si a usted le venden algo y te dicen no tiene garantía, ¿cómo tú te vas? ¿Con seguridad o sin seguridad? No tiene garantía, ¿verdad? Pero Dios te dice, tu salvación tiene garantía, está garantizado. Tienes una herencia. O heredas o no heredas. No te puedo decir, puede ser que heredes o puede ser que no heredes. En dependencia como te portes, te digo si te doy la herencia o no. No lo dice así, ¿no?
Cuando usted es sellado, ¿qué dice? He sido regenerado, he sido redimido, he sido perdonado. Todas esas cosas, ¿verdad? ¿Y cuándo sucedió eso en tu vida? El día que oíste y creíste la palabra de Dios. Ese día que tú creíste, tú vas a sentir ese gozo y esa paz en el corazón. Eso te va a dar esa satisfacción, ¿no? El día que comprendió y creyó la palabra, ¿no? ¿Qué pasa ese día? El Espíritu Santo te sella y ya tienes la promesa, ¿no? Pero ocurre después de creer y no antes. Nadie va a ser sellado sin creer. No, predestinado. Vamos a poner el sello. Él va a creer algún día, pero ya tiene el sello. No es así. Creer y después que tienes el sello, ¿no? Romanos 5. Esto es para que veamos un poco más de salvación. Romanos 5 dice el resultado de la justificación. ¿Cómo nos justificamos nosotros? Versículo 1 dice, justificado pues por la fe. Ese es el camino a la salvación. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada para la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto se llama libertad. Dios salva a los que creen, eso es libertad. Ahora, si Dios te obligara a creer, eso es esclavitud. ¿Me entiendes? Tú tienes la libertad esa de creer. Justificado pues por la fe. ¿Qué vas a tener después? Paz para con Dios. Pero esa paz la vas a tener si tú has comprendido realmente el Evangelio. No has comprendido el Evangelio y no tienes paz. Suena una trompeta y tú vas a tener miedo que sea la final trompeta. Ay, ¿será la final trompeta? ¿Me salvo o no me salvo? El que tiene seguridad de la salvación no le tiene miedo a la muerte, ¿entiendes? Pero el que no tiene seguridad de la salvación, si te mueres ahora, ¿qué pasa? Empieza a sudar frío. ¿Entiendes? Porque no tienes seguridad de que vaya al cielo. Le voy a hacer la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón que siempre te hacen las personas. ¿Se puede perder la salvación? Esa es la pregunta del millón siempre, ¿no? Hay algunos versículos bíblicos que las personas lo malinterpretan, pero no dicen explícitamente que usted pierde la salvación. La Biblia es clara. Cuando te va a decir algo, te lo dice explícitamente. Y cuando te trata un tema, el capítulo entero trata ese tema. ¿Entienden? Pero ellos cogen un solo versículo. Y de un solo versículo sacan una doctrina diferente. Y eso es evangelio diferente, ¿no? Vamos a ver el versículo más utilizado para decir que la salvación se pierde. Filipenses 2:12. Este es el versículo más utilizado por las personas para decirte que la salvación se puede perder. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ¿verdad? Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando ellos ven la palabra temor y temblor, ahí empiezan a decir que la salvación puede perderse. Usted nada más lee de qué se trata eso. Dice, luminares en el mundo. Ese capítulo se titula Luminares en el mundo. Y todo es diciéndote que mantengas buen testimonio. Versículo 15, para que seas irreprensible, sencillo, para que tú brilles en la oscuridad. Eso es lo que dice Dios aquí. Es del buen testimonio que está hablando. Pero ¿qué dice la persona? Que Pablo está diciendo que la salvación se puede perder. Es un grave error formar una doctrina de un solo versículo y aun cuando no dice explícitamente lo que tú estás defendiendo. Y le voy a hacer una pregunta para que ustedes entiendan lo que Pablo quiso hacer. Miren, ¿qué está diciendo Pablo? Amados míos, como siempre habéis obedecido, en la presencia de Pablo, todo el mundo es un santo. Amén. Dios lo bendiga. Tú estabas discutiendo con un hermano, y veías a Pablo y le pasaba la mano al hermano. Te perdono. Porque venía Pablo, ¿me entiendes? ¿Y qué dice Pablo? Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Él tiene que haber visto cosas. Un hermano haciendo pecado y cuando veía a Pablo dejaba de hacer pecado. Él dice, no como en mi presencia solamente, háganlo también en mi ausencia. Es lo que está diciendo aquí. Y le voy a elaborar la pregunta de una forma diferente. Aquí Pablo te está diciendo, ¿quién eres cuando nadie te está mirando? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Entiendes?
Yo estoy en la calle y un hermano me está mirando, ¿cómo estoy yo? Un santo, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo cuando nadie me está mirando? Eso es lo que Pablo te está diciendo aquí. Y tú tienes que cuidar eso. Cuando nadie te está mirando quién tú eres, tú vas a ver toda la suciedad que tú tienes. Tú vas a ver todo lo malo que tú eres, todos los malos sentimientos que nosotros tenemos. Y eso no me va a alejar de Dios, al contrario, eso me va a acercar a Dios. Ese de cuidar mi salvación con temor y temblor, cuando nadie me está mirando, que es mi verdadero yo. Cuando yo veo toda esa suciedad que tengo, me va a acercar a Dios porque le voy a decir, Señor, yo no puedo, quítame esto, ayúdame en esto, ¿entiendes? Pero todos somos así, hay una cara y hay otra. Cuando yo era militar, antes que yo estaba conquistando a mi esposa como que yo era jefe, tenía subordinado, los subordinados yo lo trataba fuerte, que a veces lloraban cuando le llamaba la atención. Pero por ejemplo, yo veía que Liliana venía y decía, no lo vuelvas a hacer. Amigo, ¿qué pasa? Y el muchacho se iba y se daba cuenta que era porque venía, ¿no? Pero ella era profesora y los muchachos se lo dijeron un día, ella no lo dijo porque estábamos casados. Oiga, no es así como usted piensa. Cuando usted viene el cambio, los muchachos siempre se lo dijeron, ¿no? Pero somos así. Nosotros hay cosas que tenemos, que es el verdadero viejo hombre ese que tenemos que hacerle, ¿qué? Es como un caballo, que hay que mantenerlo con la rienda bien apretada, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No solo en mi presencia, en la presencia de Pablo, ¿cómo te vas a portar? Santamente. En mi ausencia también cuiden eso. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero ¿qué dice la persona? Pablo está diciendo que se pierde la salvación. No es eso que está diciendo. Una persona que viva de apariencia, miren, una persona de apariencia, ¿eso lo acerca a Dios? Eso no lo acerca a Dios, eso lo aleja a Dios. Pero cuando tú cuidas esa salvación y tú ves las imperfecciones que tienes, los malos pensamientos que vienen a tu cabeza, tú dices, qué sucio estoy todavía, el Señor sigue trabajando conmigo, eso le va a acercar a Dios. Eso es lo que se llama ocuparnos en eso. Pablo está diciendo, resuelvan eso, ¿no? Y eso sale del Señor, sálvame, renuévame. Volví a cometer ese pecado otra vez que yo pensé que no lo iba a hacer más. Ayúdame, quítalo para siempre. Eso es cuidar la salvación, ¿no? Con temor y temblor, así como dice, ¿no? Pero se ha malinterpretado con pérdida de salvación. Y no lo respalda nada en la Escritura. Te deja el capítulo completo y no lo respalda nada en su propio capítulo, ¿no? Y la contradicción, ¿cuál es? Que el que te dice que pierde la salvación te dice, pero se puede recuperar. Es decir, que Dios es un niño chiquito en luz. Te da la salvación y te la quita. Te pone el sello y te lo quita. Te da una herencia y te la quita. Eres su hijo, después no eres más su hijo. Te cambia un corazón de piedra por un corazón de carne y te lo vuelve a poner de piedra. Somos como la ola del mar, de aquí para allá, de allá para acá. Si fuera así, ¿cuántas veces al día nos salvamos? No, yo me salvé 5 veces. Hice el pecado 5 veces, pero oré 5 veces. Estuve a punto de ir al infierno 5 veces, pero volví a recuperar mi ser hijo de Dios 5 veces. ¿Cuántas veces van a nacer de nuevo una persona? Tiene que tener una agenda. Y han nacido de nuevo 64 veces. ¿Entiendes? El nacimiento espiritual una sola vez. Porque si yo la recibo por gracia, porque toda esa persona que dicen que se pierde la salvación, te reconocen que se recibe por gracia. Pero te dicen, tienes que mantenerla por obras. No es un regalo, es un préstamo. Me lo prestó. Me porté mal, me lo quitó. ¿Por qué los hombres piensan así? Porque pensamos como hombres. Nosotros no tenemos palabra. El hombre se enamora de una mujer y le dice, todo lo mío es tuyo. Te amo. Cuando se divorcian, parquea un carrito y se lleva todas las cosas. Me llevo el televisor, me llevo esto. Pero tú no me habías dicho que todo lo mío era tuyo. Eso era cuando estábamos casados. Ahora no, ¿entiendes? El hombre no tiene palabra. Te da un regalo y te quita el regalo. Pero Dios sí tiene palabra. Dios no te da un regalo y después te quita el regalo. ¿Entiendes? El hombre no tiene palabra. El hombre te dice, eso es tuyo. Y tú no estás seguro que es tuyo hasta que no te da la propiedad. Aquí tienes la propiedad. Ahí es que tú tienes seguridad que es tuyo. Mientras tanto, no confiamos en la palabra del hombre. Y el hombre interpreta la Biblia así. Dios no es como nosotros. El sí de Dios es sí. Y el no es no. ¿Entiendes? El hombre no, el hombre es variable. Dice sí, dice no y cambia después. ¿Entiendes? ¿Qué tipo de regalo es ese que me quitan? No es un regalo, entonces es un préstamo. ¿Entiendes? Muchos textos de la Biblia dicen, eres salvo, sois salvos. Nunca te pones duda en eso, ¿no? No hay uno que te diga, perderás la salvación.
capítulo dedicado a la pérdida y recuperación de salvación. Eso no existe, ¿no? La doctrina nosotros la sacamos de la Biblia completamente, porque hay personas que quieren sacar la doctrina de un solo pasaje bíblico, no puede ser, ¿no? Miren, una explicación más sencilla para la salvación. Si de ti depende recibir la salvación, si de nosotros depende recibir la salvación, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede resolver todo el problema de pecado que tenemos? Es decir, que si dependiera de nosotros, nadie se salvaba, ¿no? Entonces, si dependiera de nosotros, ¿para qué necesitamos a Dios? Yo entraría al cielo y digo, ábrame la puerta, me lo gané, ¿entiendes? ¿Para qué Cristo iba a derramar su sangre en una cruz si no fuera por medio de la sangre el perdón de pecado? ¿Para qué iba a morir en una cruz si tú mismo te puedes salvar por obras? No había necesidad que muriera Cristo, ¿entiendes? Cristo muere porque era la única forma de nosotros tener el perdón de pecado. Y la salvación es eterna. Vamos a ver algunos pasajes que ven que la salvación es eterna. Hebreos 5. Hebreos 5, capítulo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué dice la salvación? Eterna salvación. Es eterna salvación. Y ahí mismo, vamos a ir al capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro. Antes, ¿cómo era? Antiguo Testamento, sacrificaba un animal y por esa sangre el perdón de pecado por un año, ¿no? Pero aquí dice Hebreos 9:12, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo es la salvación? Eterna. Si se perdiera fuera provisional, y es eterna. Otra parte de la Biblia te llama herederos. O heredas o no heredas. ¿Por qué eres heredero? Porque eres hijo. Mueren los padres. Murieron los padres. Cuando van los hijos al banco, ¿quiénes son los herederos? Los hijos. Y entonces llevan todos los certificados de fallecimiento de ese padre. Y dice la comercial, yo veo 2 hijos aquí, pero los documentos dicen que el hombre tiene 3 hijos. ¿Dónde se encuentra el tercer hijo? No, ese está en La Habana. Hemos terminado la conversación. Tráiganme al hijo de La Habana. Cuando está el hijo de La Habana aquí, picamos en 3 partes igual. Así funciona en el banco. Porque son herederos. ¿Pero por qué son herederos? Porque son hijos. No, aquel hijo no se ocupaba del padre. Nunca vino aquí, no le importaba. Es hijo, no es hijo. ¿Entiendes? Así funciona carnalmente, estoy hablando. Pero si Dios me dice, eres heredero, es porque soy hijo. O heredas o no heredas. ¿Entiendes? El que piensa que la salvación se pierde, hoy estoy heredado, mañana estoy desheredado. ¿Entiendes? Así como ¿no? Eso es vivir entre la espada y la pared. Eso es vivir entre el cielo y el infierno. No sabes si vas al cielo, no sabes si vas al infierno, ¿no? Y dice Dios que tienes la jarra de la herencia, la garantía de la herencia. Si tú piensas que la salvación se pierde, no tienes garantía de herencia ninguna. No tienes ningún tipo de garantía, ¿no? Y usted le pregunta a alguien, ¿eres hijo de Dios? La respuesta vale mucho lo que te va a decir. Ves una persona orando y le dice, ¿eres hijo de Dios? Y él dice, amén, sí, soy hijo de Dios, acabo de orar. Puede ser que mañana ya no sea hijo de Dios porque haya hecho pecado, pero ahora soy hijo de Dios porque acabo de orar. Eso te va a decir una persona que no tiene seguridad de la salvación, ¿verdad? O le dice, ¿eres hijo de Dios? En estos momentos no, porque he hecho pecado. La semana pasada sí era hijo, pero ahora no, ahora sí, en estos momentos estoy perdido la salvación. Eso es lo que dicen la gente que piensa que se pierde la salvación. ¿Cómo puede tener el gozo y la paz que da Dios por medio de la salvación? ¿Qué gozo y paz tú vas a tener si estás perdiendo y recuperando la salvación constantemente? No tienes fe. La salvación es por fe. Si Cristo me dice que yo soy salvo y yo creo que no, que pierdo la salvación, yo no tengo fe en la palabra de Dios que me dice que yo soy salvo. ¿Entiendes?
Hay que tener, la fe, ¿qué cosa es? Certeza, seguridad, convicción. Yo tengo que tener con mi salvación certeza, seguridad, convicción de mi salvación también. ¿Entiendes? Hebreos 9:15, ¿estamos ahí, no? También sigue explicando más excelente, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Cristo qué cosa es mediador de qué? Un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo es la salvación? Eterna. Yo no me imagino a Dios quitando herencia, dando herencia, quitando herencia, dando herencia. No me lo imagino así, ¿no? Cancelando la redención y dando redención. Te borra del libro de la vida, te vuelve a escribir en el libro de la vida. Te pone el sello, te lo quita, borra, escribe, dale herencia, la quita. No es el Dios de la Biblia que me está diciendo eso, ¿no? Vamos a ir al capítulo 10 de Hebreos. Vamos a seguir en Hebreos. Hebreos 10. Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez y para siempre, ¿verdad? ¿Cuántas veces tiene que morir Cristo? Una sola vez y para siempre. El libro de Hebreos explica mucho otras cosas, ¿no? Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, vamos a ver versículo 17, dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Imagínense un cristiano, recibe la salvación y se empieza a acordar. Yo me acuerdo en el año aquel, el pecado que cometí. Y le vuelve a pedir perdón a Dios por aquel pecado. Señor, perdóname aquel pecado aquel. ¿Qué dice Cristo aquí? Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuándo se acordará? Nunca más. Ahora, tú lo que tienes que vivir una vida de comunión con Dios. No es que vas a pecar libremente. Tú tienes que llegar a la reconciliación con Dios constantemente, que vamos a hablar de eso aquí también, ¿no? En Jeremías 31:34 también lo dice, que nunca más se acordarán de las transgresiones. Jeremías 31:34. Aquí es profecía, ¿no? Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo se acordará de tu pecado? Nunca más. Pero eso es una vez que usted ha renacido, una vez que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Pero si hay personas que van al cielo con miedo, ¿estarán perdonados mis pecados o no? No tiene seguridad en la palabra de Dios, ¿entiendes? Cuando dice él que se acordará, nunca más, ¿no? Si él ha perdonado, enseña la Escritura también que ya no hay más ofrenda del pecado, ¿no? Entonces, Pablo está enseñando, ¿para qué vas a seguir sacrificando animales? Porque eso es lo que está enseñando en Hebreo. ¿Para qué vas a seguir sacrificando animales si el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre? Se los está enseñando, ¿no? Sería como una ruleta rusa para un cristiano. ¿Saben lo que es la ruleta rusa? Imagínense que hay 8 personas. Eso se llama ruleta rusa. Y usted pone un revólver que le caben 8 disparos, pero le pones 4 proyectiles. ¿Qué significa ruleta rusa? Van a morir 4 y se van a zapar 4. A suerte. El primero hace así, no disparó, ya se salvó. El otro le disparó, se fue así hasta que disparan los 4 disparos. Así hay muchos cristianos, no saben si se salvan. Tú le preguntas a un católico, ¿tú eres salvo? Te va a decir que Dios nos coja confesado. Si Dios lo coge confesado, se salvó. Si no lo cogió confesado, purgatorio, ¿entiendes? Hay que tener seguridad de la salvación, eso no es seguridad. Si depende de ti, no es perfecta la salvación, porque no podemos ganar. Ahora, una cosa que te dirán, entonces tú me estás queriendo decir que puedes pecar libremente.
no se puede pecar libremente, porque nosotros no predicamos una sola parte de la Biblia, nosotros predicamos la Escritura completamente. Y decimos que no se puede pecar, no se puede pecar libremente. No basamos la doctrina en un solo versículo, predicamos la Biblia completa. Y hay una marca en tu vida para saber si tú has recibido la salvación. La Escritura enseña que hay una marca en tu vida, y es que tú vas a querer vivir en santidad. Eso es la marca de que esto ha ocurrido. Entonces, si tú quieres vivir en santidad, no vas a estar pecando libremente como tú lo hacías antes. ¿Entiendes? Porque ellos te van a decir, puedes vivir como quieras, no podemos vivir como quieras. La marca de que eso ha ocurrido es que queremos vivir en santidad. Y nos caemos, tropezamos y estamos luchando con el viejo hombre. Pero ¿qué es lo que me marca a mí con que eso ha ocurrido? La persona va a ver un cambio. No vas a ser el mismo que eras antes. No somos perfectos, pero no eres el mismo que eras antes. Hay un cambio en ti, hay un Espíritu Santo en ti. Estás luchando contra los malos deseos de la carne, porque siempre vamos a tener malos deseos de la carne, ¿no? Y vas a tener que seguir luchando. Una persona que no está luchando es porque practica el pecado. Ahí no se manifiesta que ha recibido la salvación. ¿Qué cosa es que practica el pecado? Lo sigue haciendo y no le interesa. No hay dolor. Porque tú puedes cometer un pecado, pero hay un dolorcito que tú dices que cometiste un pecado. Antes decías una mala palabra y no pasaba nada. Ahora dices la mala palabra y te duele. Ah, caramba, acabo de decir una mala palabra. ¿Ven la diferencia? Se nota la diferencia, ¿no? Ahora las personas dicen, ha perdido la salvación. Una persona en la iglesia se fue y dicen, perdió la salvación. Pero la Escritura sí enseña que no todos han recibido la salvación. No todo el que tú ves que se va es porque la tenía y la perdió, ¿entiendes? Y la parábola del sembrador enseña un poquito eso. Se la voy a leer un poquito por arriba, sin profundizar mucho en la parábola del sembrador, ¿no? En Mateo 13 dice, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, la cual a 100, a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está diciendo él varios tipos de personas, pero no todos reciben la salvación. Y hace una explicación de la parábola. Aquí versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata y lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Le predicas la palabra a la persona, viene a la iglesia 2 o 3 veces, no entendió nada, se fue, nunca recibió la salvación. ¿Entiendes? El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta persona tú lo invita al seminario y dice, gloria a Dios, ¿cómo me gustó? Tiene mucho gozo, pero no echó raíz. Permanece 1 o 2 domingos, no lo vas a ver nunca más. ¿Perdió la salvación? No la perdió, no echó raíz. ¿Entienden? El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, la fe, la Biblia enseña que va a ser probado. Cuando te prueban la fe, tiene 2 resultados. O sales aprobado, o sales reprobado. ¿Entienden? Y la persona está en la iglesia muy contento. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia abierta. Vienen las pruebas para probar su fe y sale reprobado. Se fue de la iglesia. ¿Tenía la fe verdadera? No la tenía, porque cuando se probó su fe, ¿cómo salió? Reprobado. Si tú no tienes la fe verdadera, ¿cómo te vas a salvar? ¿Cómo va a haber un nuevo nacimiento si no tienes la fe verdadera? ¿Entienden? Pero las personas cualquiera dicen, perdió la salvación. Al que no es que no la perdió, nunca la tuvo, ¿no? El que realmente la tiene, gente dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 veces. ¿Entienden? Hay muchas partes de la Biblia que te enseñan de salvación también. Hay muchos que son así, contentos, me gustó la palabra, me quiero bautizar, todo está bien, y después no lo ves más. Era como dice el sembrador, no echó raíz.
¿no? ¿Perdió la salvación? No. Cuando se probó la fe, se demostró en ese examen que desaprobó, no tenía la fe. ¿Entiendes? ¿Cómo se fueron? ¿Cómo vinieron? Sin recibir la salvación. Les queda un conocimiento y tienen una semillita sembrada en el corazón, que algún día ese corazón va a estar preparado y puede recibir la salvación. No significa que nunca la vaya a recibir, pero en ese momento no ha germinado esa semilla todavía. ¿Entiendes? Somos salvos por la fe. Si se prueba mi fe y no la tengo, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo si no tengo fe? ¿Entiendes? Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a entender bien cuando una persona se va de la iglesia y las personas piensan que recibió la salvación. Vamos a verlo bíblicamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Esto está escrito aquí para que nosotros sepamos que eso iba a pasar. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Entienden? La Escritura lo dice. Esto no coge de sorpresa a nadie. Parecía un salvo, pero no era un salvo. Pero él mismo sabía que no era salvo. Porque dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Cuando usted se examina a usted mismo, usted sabe si tiene la fe verdadera o no, ¿no? Los verdaderos salvos permanecen hasta el final. Por ejemplo, hay hermanos que son sensibles. Vienen a la iglesia. Uno lo miró con mala cara. Me voy. ¿Me entienden? No se hizo mi voluntad. Yo quería que se hiciera tal cosa y no se hizo como yo quería. Me voy. Yo siempre me sentaba en la tercera bancada, pero ahora hay un hermano que me quitó el puesto. Me voy. ¿Qué tipo de salvación es esa? Yo vengo a la iglesia a adorar a Dios, a alabar a Dios, a aprender de la palabra. No mirar de hermano si me miró bonito o si no me miró bonito. ¿Entiendes? Tiene que haber buena relación de los hermanos. Pero hay esa persona que por cualquier cosa se va, no es realmente salvo. Sin embargo, hay otros hermanos que han tenido disciplina. Y disciplina, y tú lo ves. Ese tiene la salvación. ¿Entiendes? El que realmente echa raíz no se va a mover de su lugar. Alguien puede parecer cristiano 3 años y no serlo. Y está el ejemplo de Cornelio, como lo decía: buenas obras, daba limón a los pobres, pero no había recibido la salvación. Tenía que creer en el evangelio verdadero. Y algo muy delicado: si tú no estás seguro de ir al cielo, una persona que no tiene seguridad de que va al cielo, lo que sí tiene seguro es el infierno. Si tú no estás seguro que vas al cielo, no tienes fe. ¿Y la salvación es por medio de qué? Por medio de la fe. Y entonces, si no tienes fe, ¿para dónde va? ¿Entiendes? Eso hay que tenerlo muy claro. Y la fe te da certeza, seguridad. Así mismo la salvación. Ahora, cuando usted ve la conversación con Nicodemo, usted dirá: ¿se salvó Nicodemo o no se salvó Nicodemo? Porque él sigue conversando. Cristo le explica cómo es la salvación. Hay que nacer de nuevo, que él debe ser levantado como la serpiente, que todo el que cree en él será salvo. Pero no te dice si Nicodemo se salvó o no. Claramente no te lo dice, ¿no? Pero la palabra enseña algo en Mateo 7:20. Dice Mateo 7:20: así que por sus frutos los conoceréis. Para saber si Nicodemo se salvó o no, tenemos que ver fruto en él. ¿Qué habrá pasado con Nicodemo más adelante? Que me dé evidencia si le llegó al corazón lo que Cristo le habló o no le llegó, ¿no? Vamos a ver cómo Nicodemo más adelante muestra síntomas de transformación. Muestra síntomas de que eso puede haber sucedido. Vamos a Juan, capítulo 7. Vamos a ver qué sucedió con Nicodemo. Juan capítulo 7,
versículo 50. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Recuerden que Nicodemo era un principal, miembro del Sanedrín, podía participar en la impartición de justicia, ¿no? Aquí querían juzgar a Cristo, pero sin dejar hablar a Cristo nada. Y dice Nicodemo, una pregunta: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué hizo Nicodemo aquí? Defendió a Cristo. ¿Entienden? Si no hubiera llegado esa palabra a su corazón, él defendía a Cristo ahí, le daba igual, hubiera actuado igual que los demás. Pero ¿qué hizo? Hace una defensa a Cristo, ¿qué no? Es decir, que esa charla por la noche sí echó raíz en su corazón. Esa charla por la noche sí llegó, ¿verdad? Y vamos a seguir aquí en Juan. Vamos a ver qué más pasó con Nicodemo más adelante. En Juan 19, vamos a volver a ver qué pasó con Nicodemo. Para que vean si él llevó a su corazón la palabra de Dios o no. Juan capítulo 19, versículo 39. ¿Lo tenemos ahí? También Nicodemo, aquí ya Cristo ya fue crucificado. Ya Cristo lo bajaron de la cruz, ¿verdad? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Viene Nicodemo con 100 libras de aloe de todo el sistema funerario. Él de su economía que hizo, trae 100 libras de esas cosas para hacerle un entierro a Cristo como está establecido, ¿verdad? Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Participó en eso como un discípulo más. Entonces, esto es evidencia de que algo cambió en él. ¿Entiendes? El nuevo nacimiento siempre va a mostrar fuera algo. Y aquí vemos un fariseo diferente. Ese no es el actual de un fariseo lo que estamos viendo. ¿Me entendieron? Siempre va a haber el nuevo nacimiento, va a haber cambio en la persona. Tú vas a decir, ¿cómo ha cambiado fulano? ¿Cómo ha cambiado fulano? A veces le sale el verdadero yo, pero él que hace lo controla. Y lo vuelve a poner ese mismo nombre, ¿verdad? Ya Cristo está muerto. Él no tenía por qué estar ahí, pero participó en el servicio. Llevó cosas, ¿verdad? Eso me da a entender que siguió en el camino del Señor. Este Nicodemo va buscando a Cristo para tener un debate teológico, pero Cristo no tiene interés en un debate teológico. Cristo lo que quiere es salvar su alma. Y por lo que vemos aquí, tiene que haberlo hecho, ¿verdad? Y le dice sencillamente, tienes que nacer de nuevo. Una persona discute conmigo de teología, yo lo que le digo es, hermano, tiene que nacer de nuevo. O se pone más bravo o entiende algo, ¿verdad? Pero tiene que nacer de nuevo. Y a Nicodemo le vamos a notar un cambio, ¿no? Nosotros al nuevo nacimiento se va a notar un cambio. La persona no te puede decir que tú estás diciendo que puedes pecar libremente, porque la evidencia de que eso ha sucedido es que va a haber un cambio en nosotros. Anhelamos la santidad, queremos vivir mejor para el Señor. Ahora, la salvación, ¿cómo es? Eterna, perfecta. Es un regalo. Y se recibe ¿cómo? Por creer, por medio de la fe. Entonces, dudas no hay, ¿verdad? ¿Cómo se titula la predicación? Nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Tenemos que analizarlo y decir, he nacido de nuevo, hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Oramos para terminar. Amado Dios santo y misericordioso que nos amas, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por la palabra que nos has enseñado esta mañana, Señor. Ponla en nuestros corazones por obra. Queremos vivir bien la vida cristiana para ti. Ocuparnos en nuestra vida para ser mejores para ti, con mejor testimonio. Todo lo que sea para la gloria de tu nombre, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús te decimos amén.